Jung decía que el inconsciente solo podía trabajarse, explorarse, abordarse a través de imágenes. Imágenes es lo que nosotros vemos, entre comillas, porque no es con los ojos físicos, es aquello que aparece ante nosotros. Por ejemplo, ahora que hablo y ustedes me escuchan, si es que solo están en audio y no nos están viendo por imagen, precisamente, es aquello que ante cualquier sonido aparece en nuestra experiencia como seres humanos. Cuando yo cuento algo, ustedes se imaginan incluso cosas de lo que van escuchando de mí. Yo me imagino cómo son y dónde están y qué están haciendo ustedes cuando escuchan esto. Y una de las maneras de las que tenemos para entrar a ese mundo de las imágenes y tener experiencias más amplias y versiones más completas y más sustanciales de lo que vivimos es precisamente a través de los sueños cuando estamos dormidos. Pero ¿cómo explicarnos mejor esto de los sueños y la relevancia que tienen en nuestra experiencia de vida? Eso es lo que hoy en Transpersonal, el sueño, el inconsciente, a través de la mirada de Carl Jung, desde una posición, lo diré sensatamente, a mis alcances, porque son temas que no se pueden abordar tan a la ligera, y quienes estudiamos y nos enfocamos en estas corrientes terapéuticas o filosóficas o en estas cosmovisiones, tenemos que estar constantemente en una andanza, en un camino en donde el tránsito no termina nunca. Entonces, pretender dar algo totalmente completo y contundente, pues sería como traicionar el enfoque incluso del mismo Carl Jung y de este programa que es Transpersonal. Así que les invito a que abordemos eso hoy para entrar y dar unos pasos en este mundo del inconsciente, de los sueños y de cómo puede ser mejor para nosotros. Este programa es Transpersonal, todos los miércoles en vivo, 9 de la noche, tiempo del Centro de México, a través de 8ymedia.com y todas las redes sociales de la plataforma, YouTube, Instagram, Facebook. Como siempre, Diego en cabina, y en la producción ejecutiva Lili Musi y Manuel Méndez. Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional, terapeuta transpersonal, y me pueden encontrar directamente en jaimelugo.com. ¿Ustedes quiénes son? Por el día de hoy, además de quienes crean que son, llamémosles soñadores, ¿no? Todos somos soñadores de alguna forma, y no en este sentido cursi, superficial, que no es que esté mal, pero de cuál es tu sueño en la vida, sino qué sueñas cuando estás dormido, cuando estás dormida. ¿Quiénes son ustedes y desde dónde están, para que pueda tener más imágenes de todos ustedes sin estarlos viendo con los ojos? Les recuerdo que también el podcast de este programa está disponible en Spotify, en iTunes, en TuneIn Radio y en iVoox. @8ymedia, 8 con número y media con letra, y ahí busquen Transpersonal y van a encontrar ya casi 90 episodios de este programa, enfocado a una mirada más desde el alma, más alternativa, holística de lo psicológico tradicional, porque pues parece que hacen falta más versiones para aquello, para lo que la vida despierta, estructurada y cuadrada, ya no nos alcanza, y eso lo sabemos bien. Cuando algo nos está doliendo, necesitamos algo más. Mucha gente se pregunta cuál es como la diferencia de cuando hablamos del inconsciente y los sueños, porque está Freud, que es como el más famoso, el pionero, el que predomina sobre todo en las formaciones académicas, y por otro lado está Carl Jung, que está estereotipado como profundo, súper abstracto, como más hippie, como qué onda. Sí, evidentemente hay diferencias, y una de ellas que quiero remarcar hoy es que, porque ya me imagino que mucha gente estará pensando en preguntar ¿qué significa si sueño que me caigo de la cama? Si es cierto que si se me caen los dientes significa tal cosa. Y hay una diferencia muy contundente entre interpretar sueños y analizar sueños, analizar lo que aparece en el sueño. Y para eso se requiere ser entrevistado, tener a la persona enfrente y hacer toda una historia, un relato, y estar haciendo preguntas muy específicas, como de investigador, como de Sherlock Holmes, como de periodista, el famoso qué, quién, cuándo, cómo, dónde, que tanto nos enseñan en comunicación, porque también pues pasé por comunicación. Y siempre, para ser buenos investigadores, debemos tener muchos detalles e información muy puntual y un enfoque fenomenológico para saber el soñador qué nos está contando y cómo nos lo está contando. Así que empecemos por desprendernos de estas
superficialidades y cosas tan propagadas como de preguntar si yo soñé con esto, ¿qué significa? Porque todo lo queremos como pastilla, digerido, que nos haga efecto a los 5 minutos, que la transformación suceda afuera y no adentro, que me atraviese como una espada y cuando abra los ojos de nuevo ya esté todo bien. Y esto es muy serio y es muy profundo, y si se hace profesionalmente el mundo de los sueños, nos puede traer una cantidad de revelaciones impresionantes, sobre todo en terapia, en donde he experimentado durante varias ocasiones que después de unos relatos que empiezan a entrar en círculos viciosos, de siempre me pasa lo mismo y no puedo hacer nada, y entonces otra vez me pasó y no puedo hacer nada, en el momento que interviene el relato de un sueño, todo empieza a aflorar y a expandirse de una forma en la que la conciencia clavada en lo mismo que pasa todos los días no nos daría oportunidad a que cuando damos espacio a imágenes y a símbolos que aparecen cuando estamos dormidos. Yo diría gracias a que estamos dormidos y podemos ver lo que nos sucede desde otra perspectiva, como un doble fondo, un contenido, una sustancia. Pero decía con respecto a lo del inconsciente, porque luego dicen, pero es que Freud, pero es que Jung. Freud principalmente adjudicaba a los sueños esta labor como de expresar los deseos, lo incompleto, lo que hacía falta, como aquello que estaba incompleto, como cosas reprimidas, y no voy a profundizar mucho en eso porque solamente es como hacer un poquito el encuadre de la mirada que estamos aplicando hoy. Mientras que además Freud hablaba por ahí de subconsciente como algo debajo del consciente, mientras que Jung expandió el tema del inconsciente a de entrada algo dentro, como una raíz, no algo debajo de. Y justo cuando surgió el rompimiento entre estas dos figuras fue cuando Jung introdujo el tema del inconsciente, no solo personal e individual, sino el inconsciente colectivo, como este espacio y esta dimensión que todos compartimos en el inconsciente, aunque no sea, sin que tenga que ser y no siendo exclusivo, individual y personal. No son vivencias de cada quien, sino es una capa de inconsciente muy profunda en donde hay información ancestral e instintiva, de donde se van formando los arquetipos, de tal forma que puede haber figuras universales, ciertas formas de movernos por la vida que nos van atravesando a todos, y todos estamos viviendo un mismo tema de una forma similar, y entonces el rumbo de lo que vamos viviendo se va desenvolviendo como ese arquetipo que se puede ilustrar de muchas formas, ¿no? El de la víctima, el arquetipo más famoso es de la sombra, puesto que se habla de esta parte de la personalidad del ser humano que siempre está oculta y que no se ve, no por sombra es mala, sino que no se alcanza a ver, no se alcanza a realizar, y no por ello se dice que se tenga que quedar así. El planeta Tierra mismo tiene luz y sombra, pero va rotando y nunca es la misma parte del planeta la que está en la sombra. Todo el planeta entero vamos teniendo oportunidad de experimentar luz y sombra todo el tiempo, y eso es como tendría que ser de alguna forma nuestra personalidad. No tener el mismo material psíquico y las mismas partes de nosotros en la sombra, porque se van atrofiando, se van mosqueando, se van guácala, se van echando a perder, y tarde o temprano afloran, y pues bueno, viene lo inevitable, y no es que esté mal, es todo un arte integrar la sombra. Pero les hablaba de cuando los sueños lo que nos presentan son imágenes, y cómo poder empezar a entender esta propuesta junguiana o este acercamiento a lo junguiano que además yo lo aprendo directamente de saludos, si alguna vez ves esto, es Ben Doener, que de por sí hay una filtración con esa mirada de quien estudia y de quien adquiere ese conocimiento. No se diga si de por sí ya lo estoy haciendo yo como un filtro, además yo estoy siendo un filtro más para la información junguiana. Entonces, para poder abordar este tema de una forma como más paso a paso, digamos que el alma podemos describirlo como esa parte, esa verdad mucho más pura y mucho más cierta, más intangible y más esencial del ser humano, y tomémosla como la que está durmiendo mientras nosotros como personas, como yo despiertas, como mente mecánica, estamos en lo despierto y estamos viviendo en el día a día con la identificación de nuestro nombre, de nuestra profesión, de nuestro trabajo, de nuestro oficio, de si somos solteros, dejados, infieles,
felices, burlados, traicionados, felices, plenos, afortunados, desafortunados, hombres, mujeres, intersexuales, todo lo que se les ocurra aplicar a la identidad de una persona y lo que se dice una persona, un personaje, una personalidad, en lo despierto se mantiene viviendo la vida de esa forma mientras hay una parte dormida que es la sustancial, la esencial, la álmica, la anímica, el inconsciente, aquello más profundo. Entonces, cuando esta parte despierta, la persona, el personaje, lo que ustedes dicen que son y lo que yo digo que soy, dormimos. La otra que ha permanecido dormida pero como testigo de lo que va sucediendo en nuestra vida despierta, emerge, tiene la oportunidad de despertar una vez que el que ven aquí y quien ustedes son ahora se duermen. El yo y la persona se duerme. La mente que está a todo tope todo el tiempo tratando de resolver cosas se duerme. Y emerge esta parte mucho más interna, profunda, para abrir un telón y mostrar representaciones a través de símbolos e imágenes de las cuales nosotros podemos ser testigos a través de historias que se van desarrollando mientras dormimos. No todo sueño es material que sobra o que no sirve o de reparación de lo que vamos recordando de la vida despierta. No todo, según la mirada junguiana, son sueños no cumplidos o represiones. Simplemente es como poder bajar un telón, abrirlo, abrir un cierre, desplegar, voltear la naranja, quitar la cáscara y ver con más precisión, más no con la lógica que la mente quisiera, aquello que está sucediendo en el mundo en la dimensión de los sueños. No precisamente como un mensaje personalizado hacia nosotros, o no abordando el inconsciente como si quisiera que nos diéramos cuenta de algo, o como si fuera un sobre que se nos entrega para darnos instrucciones de lo que tenemos que hacer en consecuencia de ver lo que estamos viendo. Es un vistazo literal a como si vieron por ahí la película de Truman Show, que de pronto va desprendiendo lo que parecía que era el cielo y se da cuenta que hay algo más adentro, más profundo. Y entonces es cuando se pone bueno, porque viene toda esta representación de símbolos y de imágenes que parece que nos cuentan una historia que, si no tenemos cuidado, el yo despierto, que siempre quiere resolver todo, la va a interpretar a su favor. Por eso es importante que vayamos viendo paso a paso la relevancia de saber lo que es un símbolo, de lo que es una imagen y de cómo opera el inconsciente bajo la mirada junguiana, y cómo muy probablemente, según lo que se nos plantea a nosotros, seamos mucho más lo que vemos en ese mundo dormidos y pertenezcamos mucho más a esa otra dimensión que es más grande que nosotros y de la cual formamos parte, que la que está despierta dentro de un cuerpo que a fin de cuentas caduca, y que por diferentes vicios y creencias de la mente y de la costumbre y de lo biológico estamos limitados cuando estamos despiertos a ser condicionados a repetir cosas, a ser presas de las emociones en vez de verlas como veleros en los cuales, si nos montamos, podemos navegar por diferentes turbulencias y por diferentes bravuras de la vida, pero también disfrutar de esa calma y de esa quietud y de ese ritmo y ese balance que nos ofrecen. Voy a pasar al chat de Facebook para ver si hay alguien de casualidad, a ver si hay alguien por ahí que se quiera manifestar. Sí, y es que aquí tengo, pero bueno, ya tengo la letra más grande. Fíjense que aquí tengo un monitor, pero no solía verlo porque justo hablando de imágenes, pues ya les he contado que yo, pues nada más soy como la canción de los Wildflowers, One Headlight, me funciona un solo faro. Pero mis imágenes del inconsciente crecieron y ahora sí tengo oportunidad de ver por acá. Igual los nombres me fallan. Les ama Mariana, saludos, buenas noches. Gracias, Diego. Ya me están aquí acomodando al al rato me van a decir buenas noches. Si escucha usted, ¿cómo está? También por ahí Jorge dice buenas noches. Hola Jaime, dice Zaira. Si no te apareces aquí, nada más te tengo en mis imágenes presente. Pero qué bueno saber que estás por allá. Espero todo bien con tus proyectos. Eugenia, hola, buenas noches, saludos. Miriam, hola desde Ciudad de México. María Bernal, no sé qué dice ahí, no le entiendo. Menorca.
Bueno, ahorita te leo bien. Lourdes dice, hola desde Uruguay. Hola desde Uruguay, dice la mismísima Lourdes. Saludos, Violeta. Hola, corazón, dice Lourdes. Buenas noches desde Colombia, dice Marta. Luis Quique, buenas noches, saludos, saludos. Uy, saludos, estos están muy despiertos para estar hablando de los sueños. Vamos a ver ahorita qué tan buenos son para entrarle al tema de lo que no solo es la conciencia despierta. Voy a acercarme un poquito aquí al teléfono también. Mis sueños son muy eficientes, casi siempre premonitorios, dice Aime Claire de Lune o de Lun. Tiempo sin oírte presente, dice Violeta. Lourdes es quien me decía saludos desde Uruguay. Marta Liliana, buenas noches desde Colombia. Por acá, quien decía hola corazones, Lourdes Pérez. Mariana C, saludos. Desde Colombia, ¿qué significa soñar que me entero de la muerte de una señora que conozco? Dice Yolita. Yolita, te recomiendo que te eches el podcast desde el principio porque justo estábamos planteando el que no es sensato ni profesional que tú plantes una pregunta como estas. Digo, eso tú lo puedes hacer, no es que eso no sea sensato ni profesional, sino que yo te la conteste así. Sería engañarte y sería verte la cara y sería timarte si con solo esto yo me atrevo a decirte algo. El inconsciente es algo muy delicado y muy profundo como para que yo te engañe y juegue contigo contestándote nada más que significa así porque sí. Quédate y vas a ver que vas a aprender algo hoy. Menorca es lo que decía María Bernard. Menorca, ¿qué onda? Menorca es una ciudad, por favor ilumíname. Por ahí le hablan a Cometa Halley, te habla Carla Jazmín, que vengas a escuchar el programa. ¿A qué hora empieza? Dice Valeria. Ya empezó, le dice Yamilet. Hola Lorena de la Mora. Lorena Campos, te habla tu tocaya. Buenas noches Edgar. Pilar Leticia González. Voy a recuperar por ahí más al ratito mensajes que me estén llegando y que no, pues que se me hayan pasado. Haré todo lo posible. Pero ¿qué pasa cuando hablamos entonces de qué podemos encontrar en el mundo de los sueños? Yo diría no un mundo, sino en esa dimensión. El mismo Carl Jung les decía que proponía esta mirada de los sueños como un espacio en el cual podemos tener acceso a imágenes y símbolos para poder analizar más de nuestra situación desde el inconsciente. Cuando nosotros hablamos de imágenes, de lo que vemos, por así llamarle, o percibimos, o lo que se nos presenta, no es con la vista. Estamos hablando de que cuando tenemos un sueño se presentan estas imágenes y estos símbolos, y tomando el símbolo como eso que contiene en sí mismo, como una imagen pequeña o simple, pudiera ser una carga mucho más grande y mucho más amplia y más llena de significado para nosotros que lo que pudiera parecer. De tal forma que un símbolo que se presenta en un sueño, que un símbolo puede ser una persona, un objeto, una actitud, una imagen, puede estar representando mucho de lo que podemos encontrar un significado más profundo ahí, porque no le estamos haciendo mucho caso, no lo alcanzamos a ver o no podemos verlo cuando estamos despiertos. Porque los sueños nos siguen una ruta lineal, no se nos presentan como una historia que podamos entender. Porque tenemos tantas historias en los sueños que son tan abstractas, tan ridículas, tan absurdas, tan raras, tan no accesibles al entendimiento que solemos aplicar cuando estamos despiertos. Muy simple, porque si al asomarnos al inconsciente durante nuestros sueños viéramos las cosas con la misma lógica que cuando estamos despiertos, no tendría ningún sentido, dado que despiertos vemos las cosas como las vemos y no les hacemos caso, o no las entendemos, o las excluimos, o las evadimos, o nos hacemos güeyes, o pretendemos hacer que se nos olvide, o por mecanismos de defensa queda como no accesible para nosotros, o simplemente nos gana el ego, el yo y la voluntad de hacerlo siempre igual. Por eso, cuando tenemos acceso a un sueño, tenemos la oportunidad de verlo de una forma distinta, acompañados de un análisis, en este caso, como les decía, el junguiano, que nos ofrece una perspectiva en donde podemos ir describiendo y hacer hipótesis acerca de lo que vimos, y sorprendentemente encontramos información y un despliegue de nuestra realidad que sí puede desatorar y desatar muchas situaciones
que no hemos querido ver de otra forma en la vida despiertos. Yo tengo muchos casos y traigo algunos ejemplos que afortunadamente me prestaron la autorización, me prestaron la libertad de poder platicarlos un poco, y todos tienen algo en común, como les decía. Una vez que fueron contados, el proceso terapéutico desencadenó en otra cosa. Algo se desamarró, algo empezó a circular, algo se empezó a restaurar, y lo que se estaba negando o resistiendo o evadiendo en el relato común, bla bla bla, despierto, ya no pudo resistirse más y ya no pudo ser más evidente como para no poder ocultarlo o no poder decir es cierto, ahí estoy y esto es lo que me está pasando y ya vi que tengo más perspectivas. Sí es posible llegar a cosas mucho más completas y mucho más reveladoras con estos análisis. Recuerden que también estamos por ahí en el chat de YouTube de repente, por si quieren pasar a dar una saludadita, por ahí me voy a dar una vuelta en un ratito. Pilar Leticia también saluda, y Edgar, buenas noches, no sé si ya los había mencionado. Estos ejemplos que les tengo del análisis que hemos hecho de los sueños, e insisto, es un análisis más no una interpretación, porque cuando hablamos de una interpretación ya va como algo de cómo en este caso yo como terapeuta podría estar diciendo que para mí el sueño te está dando este mensaje por lo que tú deberías o tendrías que, y en consecuencia ya se va volviendo algo que está tan filtrado por mi criterio y por mi forma tan limitada y mañosa de analizar, que al yo hacerte una interpretación ya va mucho de lo que yo creo que te está diciendo el sueño. Si nos apegamos lo más estrictamente posible a las imágenes y a la descripción de los objetos y de lo que está sucediendo, podemos encontrar revelaciones que sean muy útiles. Vamos a ver, por acá dice Lourdes: a mis 25 años solía soñar con el accidente de mi papá, hoy tengo 40 y lamentablemente ese sueño pasó. Estuve muchos años enojada y triste porque soñar con la muerte de un ser querido y no poder evitarlo es feo. Hoy por hoy entiendo muchas cosas y he aprendido a sanar. Siempre sueño a mi hija, dice Eugenia, con mi madre, las dos juntas. Ella es grande ahorita con hijos, mi madre es fallecida, a mi hija siempre la sueño pequeña. El lenguaje simbólico es muy cercano al lenguaje poético, dice Carla. Es que, pues, claro, como tú lo dices, yo diría además, es muy cercano al lenguaje poético. El lenguaje simbólico es poético en muchas ocasiones, ¿no crees? Gracias por tu compartir desde Colombia. Gracias a ustedes. Hace mucho que no sueño, dice Mariana, se les ama. Hace mucho que no. Yo creo que estás desconectada y no estás acostumbrada, porque siempre soñamos. Yo te podría decir que si no soñaras, así como tú dices, no estarías viva, porque aparte es un mecanismo autorregulatorio de la misma mente. Aparte de que sí hay unas cosillas por ahí que estar depurando todo el tiempo, la gran dimensión del inconsciente a la que tienes acceso es una cosa, pero aparte como mecanismo de homeostasis de lo que tiene que pasar y de ir depurando tu mente como un teléfono, que si no depura la memoria RAM y no va procesando basurita y haciendo cierta digestión, no podrías estar de pie, te lo aseguro. Bueno, les voy a poner saludos desde Chiapas, dice Yamilet. Hola Pilar. Algunos ejemplos, y no significa, no quiere decir que justo lo que una persona esté soñando bajo ciertas circunstancias y lo que se le presente en el sueño, no por eso vamos a decir que, entonces soñar con esto significa siempre que estás en tal situación, o siempre que estás en esta situación o sintiendo esto, vas a soñar con esto. Esto es muy personal. Hay símbolos a los que tenemos acceso cuando estamos durmiendo y soñando que sí pueden tener un significado, como decía Jung, del inconsciente colectivo. Hay algo que compartimos, pero siempre hay que fijarnos mucho en quién está soñando. Importa mucho el soñador. Cuando
cuando nosotros queremos explicarnos el sueño desde ya estando despiertos, tiene mucho que ver con lo que más bien tu mente está queriendo que signifique el sueño también. Por eso decía, es análisis, no interpretación. Interpretación lleva algo mío. Análisis está siendo lo más apegado posible a algo que no está queriendo intervenir en explicar lo que sucede. Casos muy puntuales que he tenido de cómo se va desatorando algo que está por ahí. Voy a ir como poniendo ejemplos breves. Hay una persona que suele, parte del conflicto que vive, es estar constantemente sentir que está bajo la aprobación de los demás. Y entonces cualquier paso que da en su vida profesional y personal suele estar sujeto a que no sabe si va a ser bien visto o mal visto, a juicio, a ver si es validada o no. Incluso hay muchas cosas que tiene que pasar por alto, atropellos y gente y situaciones que pasan por encima de ella, desde la relación de pareja hasta lo profesional y lo familiar, en donde ha optado siempre por tener que hacerse a un lado y disminuirse y hasta incluso hacer como que no ve o como que no es importante o como la pueden convencer muy fácilmente de que lo que vio no es cierto. Infidelidades, ciertos abusos en el trabajo. Y eso no significa que la sensación y la emoción que tiene no la atrape y no se sienta impotente y no sienta esa perturbación y esa compresión de no poder expresarse asertivamente, de definirse. Y es que en sus sueños podemos ver un claro ejemplo de que el sueño lo que hace en gran medida también es ponerle imagen a nuestra emoción para que podamos tener un espejo mucho más claro o para que bien nos demos cuenta que ya una vez que soñamos pudo haber imágenes gracias a lo que sentíamos. Esta persona difícil de expresar su autodefinición, de siempre estar siendo validada, de tener que sentirse aprobada, de tener que hacerse un lado a ella misma para incluso medio hacer como que la convencen de que lo que vio no era lo que vio. Solía soñar que de pronto estaba en una casa que no era su casa, con dos amigas de algún periodo de la escuela donde estudió y una de ellas peinándola, arreglándole el pelo, porque ella manifestaba que no sabía arreglarse. Como no sabía peinarse, dejaba que la otra persona la peinara y ni siquiera se preocupaba por mirarse al espejo una vez que le arreglaban la cabeza. Vamos entendiendo un poco lo que es este análisis. Cuando una persona está peinando a otra, al menos en este sueño, una cosa que no es de interpretarse es que está arreglando algo en su cabeza. Algo está moviendo por ella que no sabe hacerlo por sí misma y se está poniendo en manos de la otra persona que está manipulando algo que está en su cabeza. Y entonces ella no se preocupa ni siquiera por espejearse para ver qué quedó, qué hay en su cabeza, cómo se ve, si le gusta o no le gusta. Y así se lanza a la calle en el sueño. Y una vez que va en la calle, tiene una experiencia donde un tipo se le acerca e intenta acosarla. Y ella con la mirada intenta hacerle ver su descontento y prosigue su camino. Pero este personaje pues la empuja. Es una historia que si queremos verla con lógica de pronto parece que no la tiene, porque una vez que llega al destino al que se dirigía después de que sus amigas la arreglaran, resulta que a donde llega es un lugar a donde toma asiento. Y cuando se da cuenta, ella llega descalza y tiene las uñas de los pies largas y descuidadas. Y lo único que piensa en el sueño es cómo es posible que esto haya crecido y se vea tan descuidado en tan poco tiempo. Cómo llegó hasta allá y tan sucio. Y en ese momento llega una mujer con unas tijeras enormes, le corta las uñas de tajo y ella se sorprende porque la forma en la que lo hizo la otra persona por ella, se sorprendió de que no le hubiera dolido tanto. Yo hubiera pensado que sería más doloroso y más complicado y no dolió tanto. Entonces, si no interpretamos, si no vamos analizando las imágenes, vamos viendo que una persona, porque además cuando fue pertinente, porque a veces se hace averiguar quién es la persona con la que estabas, te dice, pues son dos personas que iban conmigo en la escuela, pero ni al caso. Entonces, ¿pero quiénes eran? Pues mira, la que me estaba peinando era una persona que cuando estábamos en la preparatoria se metía en muchos problemas, tuvo muchas crisis, muchas broncas, pero por algún motivo inventaba chismes de que toda la que hacía esos conflictos y la que se metía en problemas era yo.
Ella inventaba que yo era la que se metía en los problemas que ella tenía. Si ella se embarazaba y abortaba, inventaba que yo me había embarazado y yo había abortado. Es decir, es una persona que manipulaba y se libraba de sus problemas inventando que había sido yo, lo cual era gran parte de su realidad, de la relación en pareja y con las personas de su trabajo. Entonces, en el sueño, esta persona que está acostumbrada a deshacerse de sus fallas y no admitir sus errores, es la que estaba manipulando y arreglando lo que había en la cabeza de la soñadora. Y esta soñadora, al salir, cuando se vio en una situación de acoso, no era que el sueño no tenía nada que ver con acoso sexual, y el sueño no tenía nada que ver con la amiga de la prepa que sí existía. No es si ella tenía algo pendiente. Estos personajes son símbolos. El inconsciente, al abrir todo ese escenario, mostró que ella podía ver que generalmente quienes no están dispuestos a asumir sus problemas trabajan su cabeza para que ella lo acepte sin siquiera checar si le conviene o no. Y el símbolo y la imagen que encontró en el inconsciente, en esa dimensión a la que se asomó, pudo ser a través de lo que ella tenía en su cabeza como una persona que estaba acostumbrada a pasarle sus problemas, que fue esa compañera en la escuela, pero no tiene nada que ver con ella. Ella podía representar perfectamente bien un momento que ella está viviendo actualmente. No era el acoso sexual de la persona en la calle, es que el acoso sexual en el sueño sirvió para que ella pudiera describir lo que siente ante una situación en la que piensa que no puede hacer nada cuando alguien la va a pasar por encima de ella. Entonces, hipotéticamente en el sueño no tenía nada que ver con lo sexual, ni con un hombre atacándola en ese momento, sino con la sensación que ella manifiesta cuando piensa o cree o da por hecho que no puede hacer nada por quienes pasan por encima de ella, después de que alguien que no está dispuesta a asumir sus problemas manipula su cabeza. Pero el inconsciente tiene más imágenes y más revelaciones y más escenarios para nosotros. Y que es que cuando esta persona se da cuenta de que esto ha llegado demasiado lejos, en un área que no suele poner mucha atención, en donde las uñas de los pies crecen y cuando te das cuenta ya están muy largas, por lo menos en su sueño, y descuidadas, ella no sabe qué hacer y llega alguien para demostrarle que si se corta de tajo y con las tijeras, ni siquiera le dolió tanto como ella imaginaba. Entonces, detrás de esta bizarra historia tenemos un correlato, un lenguaje paralelo que nos está diciendo que cuando alguien no quiere manejar sus problemas y te los adjudica y los aceptas porque ni siquiera sabes lo que te están metiendo a la cabeza, eventualmente te metes en situaciones en donde pasas por circunstancias donde te sientes muy impotente y muy rabiosa porque quieren pasar por encima de ti. Tú crees que no puedes hacer nada al respecto, pero sabes que cuando cortas con eso no es tan doloroso como tú pensabas. Y no estoy, si se fijan, interpretando, porque no estoy diciendo, es como si esto significa que esto, simplemente una mujer con la que tuviste problemas porque te pasó tus problemas y te está peinando porque tú no sabes peinarte y no te ves ni al espejo, es una persona que te pasa sus problemas, que mueve y arregla tu cabeza y a ti no te importa. Y unas uñas que están sucias y largas y descuidadas, que te cortan con unas tijeras y no te duelen, es algo que ha crecido demasiado y se ha descuidado, y que cuando te lo cortan de una manera que pensabas que te iba a doler más, te das cuenta que no era así. Entonces son formas de también ir expresando y describiendo lo que sucede. No es raro tampoco pensar en alguien que ha estado experimentando un despertar sexual, por ejemplo, y con cierto grado de culpa, pero este despertar sexual inevitable que te empuja como una energía que te atraviesa y que te abre muchas perspectivas en la vida y que te abre también al autoconocimiento, al autodespliegue, a algo que es inevitable, y sobre todo cuando en el resto de tu vida no habías experimentado eso, ni siquiera con tu pareja, lo cual te mete en aprietos, te llena de culpa, te llena de infidelidad también, pero como una búsqueda para que algo encuentre un camino de autodefinición. Y de pronto el sueño de esta persona fue verse en una casa
casa que estaba en medio de un zoológico, es decir, estoy en medio de un lugar en donde hay especies salvajes, con el instinto a flor de piel, pero además esos animales que estaban alrededor de la casa donde ella habitaba, estaba cada uno encerrado en su jaula, porque era como un zoológico. Sin embargo, de pronto se da cuenta que hay un leopardo suelto, hay un felino ágil, un felino no precisamente domesticado, porque no estamos hablando de un león, de un tigre. Y entonces cuando ella se asoma por la casa, ve al leopardo que está suelto y se alarma, y empiezan a soltarse alarmas por toda la casa, luces y sonidos, y hay más gente ahí, pero extrañamente la soñadora cuenta, nadie se alarmaba y el animal tampoco estaba haciendo daño a nadie, pero yo tenía mucho miedo porque ese animal andaba suelto. Ese animal feroz, ese animal sensual, ese animal rápido, ese animal no domesticado, estaba suelto, y no hace falta ir mucho más allá para saber que cuando estoy dentro de algo rodeada de muchos factores animales que necesitan, o que yo creo que necesitan estar enjaulados, por el momento de mi vida que estoy viviendo, de este despertar sexual instintivo, más salvaje, más abierto, más desatado, más libre de prejuicios y de moral, de pronto se me presenta un animal salvaje que está merodeando mi casa, pero ante el cual nadie se alarma. La única que está alarmada soy yo. El animal no está atacando a nadie a fin de cuentas. Simplemente un poco de esta frase para esta soñadora es: aguas, porque el animal anda suelto y no le está haciendo daño a nadie. Tú eres la que crees que es un peligro. Hay muchas imágenes así y muchos ejemplos que podemos pasarnos aquí horas y horas contando, pero el tiempo se va, y hay que también regresar al chat para ver qué es lo que están diciendo ustedes, algo de lo que yo alcance a rescatar, para que no se me vayan, porque por ejemplo ahorita ya tengo ahí como un... Es que dice, por ahí Edgar está diciendo, dice Lacan que el inconsciente es el discurso del otro. Con esto no quiere decir que su estructura para un individuo desea aleatorio. Espérame, porque ahí ya me está costando trabajo, porque está muy largo tu texto. Está cargándome más comentarios. Pero está, sí, por ejemplo, aquí Edgar está mencionando a Lacan. En el sueño, un perro que tomaba diferentes formas me elige para curar el dolor de los demás, de las demás personas. Está contándome un sueño también por acá. Consuelo Esquivel, buenas noches. Miriam Angélica, hola desde Ciudad de México. ¿Por qué en mis sueños no veo al hombre que quiero si pienso en él durante el día? Dice Marta Liliana. Yo te pregunto, si estás pensando en el hombre que ¿quién te dijo que tenías que soñarlo? O sea, es aquí un poco de la simplicidad que mencionaba yo al principio. ¿Quién te dijo que por estar pensando en algo o en alguien lo tenías que soñar? Eso es una terquedad mental tremenda. Lourdes Pérez desde Uruguay, besos. Hola Lorena de la Mora, ya estoy. Pilar Leticia González, Diana Gabriela. Ahí les voy a compartir otras imágenes. Hay una muy padre que hubo recientemente, en donde, independientemente de la historia de vida, es una persona que se estaba mortificando en ese momento porque no estaba pudiendo retomar una relación muy importante en su vida, una relación de amistad con otra persona, porque había sido pareja de alguien importante en su vida. Entonces, en el momento, mientras duraron como pareja estas dos personas, la novia del sujeto se hizo muy amiga de la soñadora. Entonces la soñadora decía, es que ahora que ya no andan, yo tengo como clavado en mi ser que simple y sencillamente yo no puedo seguir con esa amistad.
porque no es correcto que yo mantenga una relación de amistad con una persona con la que mi persona importante ya no anda. Digo, la persona importante realmente le puso el cuerno a la amiga, ¿no? Entonces, independientemente de eso que es chisme, es telenovela, y entonces que agarró y que le dijo, no, pues es que ya no le puedes hablar, y yo le dije, no, pues espérate, déjale escribo, y que, porque así platicamos muchas veces. Y entonces yo llegué y me dijeron, pero entonces yo me sentí, pero entonces después yo le contesté, y entonces llegué a mi casa y después me hice un sándwich, porque yo siempre siendo un sándwich cuando llego a mi casa, y entonces ya después me volvió a dar coraje y le mandé un mensaje, y entonces me dejó en visto, y cuando me di cuenta no me había dejado en visto, sino que más bien estaba bloqueada. Entonces yo dije, bueno, ya ni modo, lo dejo para entonces caemos en un periqueo y en un cotorreo y en una verborrea, que realmente eso es como de la mente mecánica que quiere estar nada más en el relato del chisme, y por eso este enfoque de Carl Jung se denomina psicología profunda, porque lo profundo va hacia lo espiritual, hacia el alma, hacia el inconsciente, es psicoespiritualidad, es holismo. Es el enfoque que también le da a Jung el que se le atribuye ser de los precursores precisamente del término transpersonal, de la psicología transpersonal. Por eso este programa y este enfoque, que no va pegado a la psicología tradicional, ni clínica, ni nada de eso, es como algo alterno para que podamos hacer análisis más profundos y más amplios. Pero entonces esta persona que les contaba, que decía, yo no puedo seguir con mi amistad con fulanita porque ya no anda con fulanito, resulta que pues bueno, y eso quién te lo dijo, no hay ninguna ley escrita independientemente de lo que todos puedan opinar por lealtad o no, esas son posiciones ideológicas, pero no hay nada que te diga que así tenga que ser. Y bueno, esta persona viene de una historia con mamá y papá separados, en donde mamá tiene un rollo de polarización de o blanco o negro, o si alguien, si tu papá ya tiene nuevas novias, yo las odio, pero tú tienes que aceptar a mis novios cuando los traigo a la casa y te tienen que caer bien. Entonces una confusión que se empieza a dar desde un periodo infantil, en donde nos vemos nada más entre la espada y la pared todo el tiempo, y el problema es que cuando tenemos incluso 30 y tantos años seguimos pensando que estamos entre la espada y la pared por estar al servicio de las necesidades, en este caso de una madre. Pero entonces en el sueño se ubicaba la persona, ella refería que estaba en su trabajo, entre comillas, pero este lugar era como el Archivo General de la Nación, un lugar antiguo, muy grande y con archivos y memorias y memorias y memorias. Cuando se disponían a buscar el expediente de alguien, se daban cuenta que era el expediente de una de sus compañeras de trabajo. ¿Quién es esa compañera de trabajo y cómo es? Una persona introvertida, callada, tímida, curiosa, tiene la mira, ya ves, me salió hasta como la cumbia. Una persona difícil de que se exprese, pues. Entonces, pero haciendo muchos esfuerzos, a veces sin éxito, por entablar conversaciones con los demás. Cuando presionan para buscar su expediente, porque decían, si está renuente a que busquemos su expediente, porque la tímida decía en el sueño, no, es que para qué lo van a buscar, es que podemos hacerlo de otra forma, tiene que haber otras maneras. Y entonces es como, no quiere que lo busquemos, lo vamos a encontrar. Cuando abren el archivero donde está su expediente, lo que encuentran, su expediente constaba de gorritos tejidos hechos para bebés. Y entonces, para no hacerla de emoción, podemos ver que la soñadora le está mostrando a una parte introvertida, callada, que no se expresa fácilmente y que se hace a un lado para no expresar lo suyo, que lo que hay en ese archivo de memorias muy antiguas es nada más y nada menos que artículos hechos por la mano del adulto para colocarse en la cabeza de los bebés y de los niños. Entonces, si se fijan, aquí tampoco estoy interpretando. Lo que nos dice el sueño, a pesar de contarlo como una novela, es que la soñadora, y reitero y repito, está mostrándole a una parte que bien podría ser la sombra de ella misma, porque el sueño muchas veces expresa, quien está en la sombra es el yo, pero también la sombra, el lado oculto, oscuro y que no se ve de nuestra personalidad. No es que tuviera algo con esa compañera de trabajo, que sí existía, porque ella decía, pues si yo ni hablaba con ella, era la más tímida, ¿por qué está en mi sueño? ¿Qué relevancia tiene para mí? No es la relevancia que tiene ella para ti, es que es un símbolo perfecto de tu sombra, de tu parte tímida, introvertida, callada, difícil de externar lo que piensa y lo que siente, y que además está renuente a que busques en las memorias de dónde viene aquello que hoy te está doliendo.
cuando tú misma le muestras a esa parte tímida, callada, introvertida, que lo que está en sus memorias en el archivo son tejidos hechos por adultos para ponerlos en la cabeza de los niños, no es fácil empezar a sospechar, si echamos un análisis profundo, que en el sueño ella se está asomando a ese telón que se abre, que le muestra que lo que vive en ese momento corresponde a esa comunicación que está intentando haber con su sombra, para saber que lo que está ahí viene de algo elaborado no por ella. Y que además niños, para la cabeza de los niños. Hay mucho alrededor y dentro de las historias que yo les voy contando. Ahora me he visto obligado a hacerlo de una forma incluso faltando un poco al respeto a la manera en la que se desarrollaron las historias, pero he querido poner ejemplos muy específicos. No es raro tampoco que veamos, porque tuve un par de sueños por ahí muy recientes con cocodrilos, con personas que no tenían nada que ver entre ellas, y generalmente, por ejemplo, una de ellas, después de pasar por un proceso en el que está empezando a entrar en conciencia profunda de lo que vive y a darse cuenta de muchas cosas y a experimentar los cambios de todo eso, las transformaciones que se dan, tiene un sueño en donde, después de entrar a un lugar a dar una conferencia de motivación y de determinación, en donde está toda su familia y toda la gente que conocía como mostrando sus avances a los demás, se asoma por un balcón y puede ver que hay un cocodrilo y un perro juntos, y ella, ante el miedo y el pánico que le da y la impresión y la certeza de que el cocodrilo se va a comer al perro, resulta que están conviviendo juntos y son amigos. Entonces cualquiera podría adjudicar a la figura de un cocodrilo que entonces te va a hacer daño, y es que no, si en el sueño no te hace daño, no te está haciendo daño. Está representando que aquello que tú crees que es peligroso y te puede hacer daño, o le puede hacer daño a algo tan lindo como un perrito, realmente no lo está haciendo. Es muy importante saber que en los sueños, todo aquello que se nos presenta como algo que nos puede hacer mucho daño o a lo que le tenemos mucho miedo, si en el sueño no lo hace, es que no lo hace. Si en el sueño, si la figura te mata, en el sueño te mata, por ejemplo, ¿no? Pero muchas veces todas estas figuras amenazantes y terroríficas son inofensivas en el sueño, y lo que nos está haciendo palpable el vistazo al inconsciente es cómo hay algo que nos puede simbolizar el miedo que le tenemos a una circunstancia, el miedo que le tenemos a una persona, el miedo que le tenemos a lo que está sucediendo en nuestra vida. Recuerden que el sueño lo que hace es darle forma, darle imagen a lo que sentimos, o es que ya una vez hecho el análisis del sueño nos podemos dar cuenta que lo que sentimos pudo tomar forma de imagen en algún sentido. Esto es algo de lo que hoy me interesaba mucho más compartir con ustedes acerca del mundo de los sueños y del inconsciente, haciendo un roce, algo desde la sencillez y la humildad con la que se tiene que abordar esto cuando se dice que es una mirada junguiana, así fuera mirada freudiana, lacaniana. La verdad es que todo esto es como cuando leemos libros de ellos y siempre hay una versión de diferentes autores. Por más que nos apeguemos, siempre somos un filtro para el conocimiento, pero sí hay que tratar de ser lo más respetuosos posibles con los enfoques, y es lo que he tratado de hacer el día de hoy con ustedes. Es complicado estar leyendo desde la postura de Jung. Caemos en la postura filosófica de Kierkegaard, con la separación, y no sea en forma simplemente imaginaria como respuesta a frustración. Bueno, gracias Edgar, vi que pusiste varias información acá. Yo les agradezco, ya sea que hayan hecho en el chat un despliegue de lo que saben, de lo que opinan, de lo que quisieron preguntar, de sus saludos, de sus bonitas muestras de aprecio, de sus opiniones. No es posible leer todos los mensajes, hay unos que estoy viendo acá en la pantalla, pero son muy largos y no alcanzo a abarcarlos todos, otros en el teléfono no se actualizan con la rapidez que quisiéramos,
Pero a todos y cada uno de ustedes, desde Chiapas, Colombia, Uruguay, México, desde todos los países donde estén conectados y las ciudades de la República, les agradezco mucho haberme acompañado en este viaje que continuará la semana que entra para seguir hablando más de los sueños, del inconsciente, de Jung, sin, por lo menos de este lado, sin querer mostrarnos como expertos al respecto. Porque creo que de pronto querer demostrar una mirada experta es como petulante, fastidioso, chocante, estemos en la posición en la que estemos. Entonces es bueno compartir cómo nosotros vamos percibiendo la información, cómo la digerimos, qué es lo que entendemos de ella, qué es lo que podemos compartir, sobre todo para uso práctico en la vida de los demás. Y ya sea de este lado o del otro, es importante saber que nadie tiene la última palabra, que todos son enfoques, que busquemos lo más amplio, lo que nos dé más perspectivas, que si bien hay corrientes con las cuales podemos ser más afines, no por nada existen todas las demás, que esto no se trata de ver quién es más sabio, de ver quién tiene la razón, de ver quién tiene más referencias, pero siempre y cuando se hagan con un sentido de compartir, de aportar y sobre todo de hacer precisiones, siempre serán bienvenidos y agradecidos, como ha sido el día de hoy, a todos ustedes que escribieron, que aportaron desde la parte teórica, insisto, desde sus vivencias, desde sus recuerdos, desde sus imágenes. ¿Por qué no seguimos la semana entrante? El tema es muy amplio. Hay formaciones, díganmelo a mí, que son de meses y de años de enfoque junguiano y de sueños. Y se los digo no por, díganme a mí, no, porque el camino así es. Entonces, a quien le interese, pues compartamos el tema, leamos mucho, busquemos mucha información y sobre todo hagámoslo con nosotros mismos. Empiecen a conectarse con esa parte de las imágenes y del inconsciente, anoten sus sueños, no se tomen tanto la molestia de querer interpretarlos, anótenlos como tal y pues bueno, con un buen análisis junguiano, con una mirada fenomenológica, podemos encontrar mucha información que nos sirva para la vida despierta. Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta transpersonal, emocional, y me encuentro en la Ciudad de México en terapia presencial o en línea desde cualquier parte del mundo, analizando sueños, analizando inconscientes, analizando vidas, analizando síntomas, analizando nudos emocionales, haciendo lo posible por acompañarlos para que encuentren versiones más amplias de ustedes mismos y puedan restaurar su forma de estar en la vida, porque recuerden que hay algo más grande que nosotros que está tratando de manifestarse en la vida a través de nosotros mismos. Mi página es jaimelugo.com, en Facebook como Terapia Emocional Jaime Lugo, en Instagram como _transpersonal. El podcast de este programa, Spotify, iTunes, iVoox y Tuning Radio, y en 8ymedia.com, YouTube, Instagram y Facebook cada miércoles a las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Gracias, Diego, por estar en la cabina. Gracias, Lili Musi y Manuel Méndez en la producción ejecutiva, y yo ya me voy. Nos vemos la semana que entra.